muy beneficioso para mí a su lado. Abrió ese viaje. Entonces, soy muy agradecido a Dios por esa oportunidad que había en aquel tiempo. También soy al hermano Washer por su, pues aún afectaba mucho a mí personalmente, y fue a través de esas predicaciones del hermano Washer que mi hijo se entregó a Cristo a través de eso. Entonces, Él está, pues, en mi corazón siempre, que Dios lo use así. Hermanos, ya en esta noche, pues esta tarde, digo, vamos a empezar de nuevo con nuestro estudio. Hemos hablado de varias características de una iglesia saludable, y es que no son todas las características, no es una lista exhaustiva, sino yo veo que estas cosas aparecen claramente en el libro de Hechos. Y una es, para esta tarde, será un pueblo diligente en oración. Vamos a estudiar y pensar de oración en esta tarde. Entonces, empezamos con una oración, hermanos. Oh Señor, guíanos, Señor, en tu palabra hoy. Cámbianos, Señor, a través de tu palabra. Oh Señor, gracias, gracias por todo lo que has hecho en nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Si miramos pues en Hechos 2, bueno, en 1, empezamos en capítulo 1, porque allí vemos en Hechos 1:14, empezamos allí, y yo digo que la oración es algo que cada cristiano habla mucho de la oración, pero hay muchos que casi no practican. Vemos en 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es interesante que en Juan vemos que los hermanos de Cristo Jesús en aquel tiempo no eran creyentes, pero aquí son. Y vemos aquí María, su mamá, y es la última vez que ella aparece en la Escritura. Aunque hay mucho, pues, mitología en cuanto a ella aparece aquí por la última vez, mencionada aquí. A veces hablando con amigos que son católicos, yo digo a ellos que ellos deberían obedecer el mandamiento de María. ¿Saben ustedes que ella mandó algo? Y en Juan 2:5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Él, hablando de Cristo. Entonces, el mandamiento de María es, obedece a mi hijo. Es interesante, es su único
mandamiento que tenemos. Es curioso eso. Pero vemos ahora en 14, todos estos, ¿cuántos? Pues los 11 ya vivos apóstoles, ya sabemos que Judas fue a su lugar, como dice Pedro más tarde. Pero aquí vemos que Cristo había mandado a ellos para que iban a Jerusalén. Mira, pues, al fin de Lucas. En Lucas 24:49. Así dice Cristo aquí: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Recuerdan cómo hablamos del nacimiento nuevo? Desde lo alto, aquí vemos otra vez. Pues ellos están orando ahí en 14 de Hechos 1, unánimes allí. Y vemos en 15 que dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces tenemos un grupo pequeño, 120 personas, un poco más que esta noche, casi igual que anoche, orando. Y vemos en 24, vemos que ellos están también orando para el consejo de Dios en cuanto a los apóstoles y su número. Vemos en 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, están orando, están pidiendo saber la voluntad de Dios en cuanto a este asunto. Ya vamos ahora a 2:42, y 2:42 ha sido como nuestro versículo clave, nuestro lema, en un sentido de este estudio de estos días. Y vemos allí en 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, las oraciones eran parte muy importante en la iglesia primitiva de aquel tiempo. Hace unos años en nuestra iglesia tuvimos que pensar de nuevo de nuestra iglesia. Varias cosas habían pasado en la iglesia, unas quejas y pleitos y problemas en la iglesia. Y decidimos que necesitamos cambiar nuestro modo de presentarnos, nuestro modo de adorar, nuestro modo de pensar, nuestro modo de comportarnos. Porque había tantos problemas allí. Entonces escudriñamos toda nuestra práctica y nada fue fuera de nuestra vista. Cada cosa tuvimos que regresarnos a la palabra y ver: tengo derecho de hacer esto. Tenemos propósito o principal o algo en la Biblia que nos enseña de hacer esto y esto, y tuvimos que cambiar varias cosas de nuestra práctica como una iglesia, y uno de esos fue nuestra oración. En tiempos postreros, siempre empezamos
un culto con oración, Dios bendiga esta reunión o algo así, pero muy corto. Y vimos aquí que ellos perseveraban en la oración. Entonces cambiamos el orden de nuestro culto de adoración en los domingos y metimos más oración ahí. Ya tenemos tiempo de oración, una media hora antes del culto. Reunimos juntos, hablamos de los asuntos de la iglesia y oramos sobre el culto mismo, que Dios sea glorificado, que Dios sea levantado en nuestros ojos y cosas así. Entonces, entrando ya en nuestro culto es muy diferente que antes. Antes fue solamente, fue muy amistoso, agarrando la mano y así es. Y hacemos eso todavía, pero entrando ahora, antes de nuestro culto, se van a ver familias aquí, familia allá, otra familia acá, orando juntos como familias, enseñando papás, enseñando a sus hijos por su ejemplo oración. Y luego durante el culto tenemos más oración sobre el culto, que Dios bendiga el culto y lo que hacemos. Y luego tenemos tiempo de oración para hermanos que amamos, y a veces aún hay misioneros aquí que tenemos una lista de misioneros que amamos y otros pastores y cada semana hay otro y llamamos ese tiempo oración para los santos, no a los santos, pero para los santos, en cuanto a las personas que conocemos. Y cada semana hay tiempo de eso y oramos. Y ha sido una bendición para nuestra familia de la iglesia. La recomiendo a ustedes. Escogen algunos, posiblemente como ya han conocido en esta conferencia, pastores de varias iglesias aquí en Zacatecas, que siguen orando para ellos y su alcance ahí en su iglesia. Eso es bueno y tenemos más oración que eso. Y ha sido una bendición para mí como pastor y para la gente, porque ya están pensando, ¿quién es hermano Josué? ¿Quiénes son? Pues ya puedo decirles más y puedo compartirles, estas son sus necesidades, esto es lo que están haciendo, así es el asunto ahí en Zacatecas. Así perseveraban ellos en la oración, orando de ver varias cosas. Vamos a mirar la enseñanza de nuestro Señor en cuanto a la oración. Miramos pues a Lucas 18. Lucas 18. Cristo nos muestra algo aquí de la oración. Y dice Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo
porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él no está diciendo que Dios es injusto. No está diciendo necesitamos molestar a Dios para alcanzarle. Está diciendo que Dios es el opuesto de este juego. Que Dios regocija en responder a las oraciones de su pueblo. Ama a su pueblo y sí va a responder a ellos. Y luego vemos algo más de la oración. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Me hace reírme un poco cuando dice, oraba consigo mismo. No está orando a Dios, está orando consigo mismo. A veces así es la oración de varios. Sus oraciones no salen más arriba que el techo. Ahí están. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Son malas cosas que está haciendo aquí? ¿Está dando diezmos? ¿Ayuno? No son malas cosas. Está acusando a otros como el pobre publicano, pero dice más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos un principio aquí, un principio de la oración, y es el mansedumbre. No llegamos a Dios demandando cosas. Yo he mirado a algunos predicadores del televisor que a Dios como su jefe diciendo, Dios, haz esto. Y me tiemblo pensando de lo que están haciendo. Es casi, pues a veces es blasfemia lo que dicen ellos. No, el que se humilla será enaltecido. Otro punto aquí veo, ¿por qué amo tanto a la Reina Valera? Amo mucho a esta versión de la Biblia, porque dice en 13, Dios sé propicio a mí, pecador. ¿Qué llamamos lo que está encima del arco del pacto, allí en el tabernáculo? El propiciatorio.
el lugar de la expiación de pecados. Es el lugar donde Dios perdona a los pecados de su pueblo. Y está diciendo: Señor, yo sé que no hay un sacrificio que puede cubrir mi pecado para siempre, que puede quitar mi pecado. Yo necesito propicio, Señor, y tú eres el único que puede hacerlo. Y Cristo es. Vemos en Hebreos como Él es nuestro sumo sacerdote que entró por una vez para siempre a quitar nuestros pecados. Oh, hermanos, qué lindo es este versículo. Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, en la oración, ¿cómo llegamos? Con mansedumbre, humillándonos ante Dios, y al principio necesitamos saber que Él es nuestro propicio. No tenemos otra razón de estar en su presencia. Llegamos ahí, decimos, en el nombre de Cristo Jesús. Ya hemos practicado las oraciones mucho y siempre añadimos al fin en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está bien así, no es mala cosa, pero a veces, ¿por qué no decimos: Señor, vengo aquí ahora en el nombre de Cristo Jesús? Y luego, después de eso, a veces yo pienso que llegaríamos así en frente de Dios, pensando en la obra de Cristo, cambiara un poco nuestras oraciones, ¿verdad? Las cosas de que oramos. Pues ya, miramos varios tipos de oración. Empezamos en Efesios 6. Efesios 6, 18. Y vemos aquí oraciones para los santos, no a los santos, para los santos. Miramos pues en 17 empiezo, porque es una frase. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estamos orando así por otros, velando en oración por los santos. Y luego dice Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hablo de él, como debo hablar. Miembro de iglesia, ¿estás orando así por tu pastor? Que tenga fe y confianza y de nuevo en la predicación de la palabra. Cuidado de eso, porque es posible, si oras así, Él va a predicar algo que
en los pies, ¿verdad? Como yo digo a veces a mi propia congregación, ya voy a terminar de predicar y voy a empezar de entrometerme en su vida. Así es a veces. Miramos a otra oración que Cristo habla en Lucas 10. Lucas 10. Y van a ver que yo no estoy hablando de oración en una forma, pues tiene que orar así, decir estas palabras o una manera así. Hablamos del concepto esta noche de la oración y vemos aquí una oración que Cristo pide. Y Él dice esto en 10:2 de Lucas. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es una de tus oraciones, miembro, que Dios mande más. Oh, Dios manda más obreros, necesitamos más. A veces los miembros de iglesias solamente oran, danos otro, diferente. A veces no pasa, lastimosamente. Entonces, debemos orar que Dios envíe obreros a sus bienes. Miramos ahora en Hechos 12:5. Hechos 12:5. Tenemos aquí otro ejemplo de oración. No vamos a mirar a todos porque gastaremos mucho tiempo en eso. Pero vamos a varios ejemplos de diferentes tipos de oración. Quiero amonestarles de algo. Hay un movimiento muy popular en el día de hoy de algo que se llama oración contemplativa. No sé si han escuchado de estas cosas. Oración contemplativa. Y viene no de la iglesia verdadera, sino de la católica. Las prácticas pues de los tiempos muy postreros ahora. Y es un tipo de oración en cuanto que tratan de tener la mente vacía de pensamientos. Muy similar a la meditación de los hindús y los budistas. Hay peligro en tales cosas porque hay varios que llaman evangélicos hoy que están recomiendo oración así, en que se trata no de orar a Dios y hablar con Dios, sino quitar todos los pensamientos de la mente para escuchar para la voz de Dios. Les amonesto aquí. Tienes la voz de Dios enfrente de ti aquí. Y los mensajes que personas así reciben vienen en la mayoría del tiempo vienen de su propia mente. Son sus propias ideas. Pero hay peligro de voces de otros espíritus también. Y les amonesto de eso porque está ahora, no sé si es popular aquí en México, pero está penetrando allí en los estados. Y nosotros
los americanos son muy buenos en la exportación. Muy listos en eso. Especialmente de mala doctrina. A veces llaman esto lectio divina. ¿Han escuchado esto? En que sacan posiblemente solamente una palabra, una frase de la Escritura y repiten por como 20 minutos. Es igual que la meditación de los hindús. Hermanos, no se caigan en tales cosas. Entonces, es una amonestación que tengo para ustedes. Hay prácticas buenas en la oración y hay malas. Estamos hablando ya de buenas prácticas. Entonces, vemos aquí en Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí vemos que hay oración por otros, aún líderes en peligro. Tenemos líderes en el día de hoy, pastores de iglesias ya encarcelados en varios países. Pienso especialmente los países musulmanes que maltratan mucho a los cristianos. Necesitamos orar por ellos. Y en este caso fue su propio apóstol ahí en Jerusalén, orando por él sin cesar. Miramos también en otro tipo de oración en 13. Aquí estamos cerca en Hechos 13. Tenemos otro ejemplo. En 13 vemos aquí: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ellos están en oración y el Espíritu Santo revela a ellos que Saulo y Bernabé necesitaban irse como misioneros. Son los primeros misioneros enviados por una iglesia a otra parte. Vemos aquí el ejemplo. Pero en oración. Vamos a hablar mañana en el culto de mañana de la adoración verdadera. Pero les digo algo aquí. En el día de hoy, la mayoría de la gente, si están buscando una iglesia y llaman al pastor, ¿qué tipo de iglesia es? Más que bautista o quién sabe cuál, pero van a preguntar casi siempre. La pregunta primera será: ¿qué tipo de música tiene? ¿Verdad, pastor? ¿Qué tipo de música? ¿Cuántas veces puedes hallar la cantación de himnos o coros en Hechos? 0. ¿Hay lugar para cantar himnos? Sí, y tenemos en Efesios y Colosenses mención de eso. Y hay mención en Apocalipsis. Pero no era tan importante en la iglesia primitiva. Y debemos tener cuidado si pensamos que todo depende
música más buena que todos. Siempre habrá otra iglesia, otro grupo que tiene una orquesta más grande y más amplia. Nuestra iglesia tenemos pues un piano y ella que toca más o menos. Es todo lo que tenemos. Y mañana ella tiene que estar en otra parte y yo pienso que ellos posiblemente no tendrán pianista. Está bien. Podemos adorar a Dios sin ayuda de esto. Es importante, pero no es lo más importante. ¿Me entienden? No quiero, pues, dañar a mis hermanos que ya tocan. Bien, es buena cosa, pero no es lo más importante. Y les amonesto en eso. Pero vemos aquí que ellos fue una oración por nuevos misioneros. Miramos a otro pasaje. Tenemos varios y quiero mostrarles que hay varios tipos de oración. En 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses. Pues mirando a este pasaje en 1 Tesalonicenses 5, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el versículo más corto en la Biblia? Y todos van a decir, ¿cuál? Juan 11, 35 yo creo, ¿verdad? En realidad no es. El versículo más corto en el Nuevo Testamento griego aparece en este pasaje. Y es 16. En español tenemos 3 palabras aquí. Están siempre gozosos. Pero en griego mucho más corto y tiene una letra menos que el versículo en Juan 11. Entonces, puedes ganar un argumento de cosas así. ¿Cuál es el versículo más corto en la Biblia? Pues la Biblia griega es 16. Eso es gratis. Les doy gratis eso. No tiene nada que ver con predicación. Pero vemos en 17. Orad sin cesar. Están diciendo aquí que necesito quedarme en mis rodillas todo el día sin ir al trabajo orando. No, tiene que ver con actitud de oración en que mis pensamientos todo el día estoy trayéndolos enfrente de Él. Si hubiéramos hecho eso a veces, pues los pensamientos que hemos tenido nunca llegarían a nuestras mentes, ¿verdad? Tantas veces. ¿Batallan ustedes con esto? Esta mañana, siempre en las mañanas, yo leo en la Biblia, tengo un plan un horario de estudio y cada día estudio en la Biblia y leo varios pasajes cada día. Pero a veces, como esta mañana, leí un capítulo, pero pensando de las cosas de hoy, solamente de todo lo que tiene que haber hoy. Y llegué al fin del capítulo y dije al Señor, oh Señor,
no entendí ni una palabra que leí. Y tuve que regresarme otra vez y leerlo poniendo mi atención. Así es la vida de nosotros. Hay tantas cosas que atraen nuestra atención a esto, a otro, a la comida, a la calle, a un montón de cosas. Pero orar sin cesar es todo el tiempo trayendo mis pensamientos a Él. Oh Señor, ayúdame en mi viaje al trabajo. Ayúdame en la preparación de la comida. Estoy pensando de ti. Quiero alabarte hoy. Quiero honrarte hoy. Quiero glorificarte hoy. ¿Cómo serían nuestras vidas andando así? En vez de... ¿Han escuchado a personas que hablan a sí mismos? Yo he conocido a varios. A veces, pues, lo hago. Es malo cuando sale a un argumento, una discusión. Es peor. ¿Por qué no cuando hago eso, pensando de las cosas que yo debería hecho a ellos? Quisiera decir, ¿por qué no dije esto? El espíritu de la escalera, subiendo a la cama en la noche, pensamos de las cosas, ¿por qué no dije esto a él? No es buena cosa, hermanos. Pero así hacemos. Si fuera más oración, comunión con Dios, todo el día, pensando de los pasajes que leí en la mañana, regocijando en la palabra, regocijando posiblemente en una predica que escuché, o algo así. ¿Cuál sería la diferencia en nuestras vidas? Orar sin cesar. Y llegamos a 25 en el mismo pasaje. Hermanos, orar por nosotros. El apóstol Pablo era un apóstol bien fuerte en la palabra. ¿Y qué pide vez tras vez en las cartas? Orar por nosotros, orar por mí, orar, orar, orar. ¿Por qué? Él era hombre igual que nosotros. Decimos en inglés, Él puso sus pantalones en sí en la misma manera que todos los hombres. Una pata y la otra pata. Así es, Él era un humano, no era, pues fuimos ayer a la Bufa. Y hay estatuas ahí de Pancho Villa y varios héroes de la Revolución. ¿Y cómo son? Pues grandotes, más grande que la vida. Y a veces pensamos de los apóstoles así, pero no sabemos cómo parecía Pablo, pero yo pienso que era normal, como todos los hombres en aquel tiempo. Era un hombre, un humano, igual que nosotros, y él necesitaba la fue. Mi esposa, en nuestra casa, ella ya sufre de unas condiciones crónicas de salud. Ella sufre mucho.
después de despertarse y desayunarse, ella tiene allá su computadora, no tenemos internet allí, solamente es para que ella pueda leer bien, porque es más fácil para ella ¿cómo se dice? La tabla ahí, pantalla, ¿verdad? En la pantalla ahí puede ver mejor, entonces tiene su de oración. Mucho tiempo así, y cuidado si eres la interrupción a ella. Estoy en oración. Sí, amor. ¿Tienes nombres de personas que traes día tras día a Dios pidiendo por ellos? Miembros de iglesia, uno que debe estar ahí es tu pastor y su esposa. Hermanos, yo sé que a veces hay pleitos y quejas adentro de iglesias. Estas no. Otros, en otras partes, diferentes ciudades. Pero a veces, increíblemente, esto pasa. Y es difícil, en realidad, para el pastor, cuando hay un pleito o queja en su iglesia. Pero la que sufre es su esposa. Cuidado, hermanos, en su tratamiento de la esposa del pastor. Ella sufre más que él. Yo sé esto de experiencia. Hombres son diferentes que mujeres. ¿Saben esto? Una sorpresa, ¿verdad? Son muy diferentes. Y para ellas, los daños que salen en cosas en las iglesias, ellas sufren mucho más. Entonces, miembro de iglesia, ten cuidado en lo que haces, especialmente en cuanto a la esposa del pastor. Yo he visto, pues conozco a varios pastores que han tenido de salir de su llamamiento porque ha sufrido tanto su esposa que ella ya no puede. Entonces ten cuidado. Ora por tu pastor, los líderes de tu iglesia. Pues miramos a otro ejemplo en Efesios 3. Efesios 3, versículo 14. Vemos aquí cómo ora Pablo. Él oraba mucho. Y él dice esto en 14 de Efesios 3. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Y qué ora él? ¿Para dinero? ¿Fama? ¿Una casa bien grandota? ¿Un carro de grande tamaño? Dice él, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Hermanos, Él estaba orando así para ellos, no para su salud, ni aún para su paz, ni para su seguridad, pero para su conocimiento de Cristo. ¿Es tu oración, pastor, para en cuarto a tu iglesia, por todos allí en tu iglesia? ¿Estás orando así? A veces, ya hablo de los pastores, yo he hecho viéndolas a todos. Pastor, ¿eres culpable de orar que Dios quita algunos de tu membresía? Una detracción bendita. Hermanos, es una vergüenza para nosotros, ¿verdad? Yo he sentido lo mismo. A veces, después de varias quejas y pleitos así, yo llegué al punto hace unos años y dije a Dios: Señor, quítalos de aquí o quítame de aquí. No puedo hacer más. Eso es un punto muy bajo en la vida de un pastor. Y a veces la razón es, parte de la razón es que muchas veces hay iglesias llenas de personas que no son regeneradas. Y las cabras no les gusta mucho la comida de ovejas. Rechazan la comida de ovejas. No les gusta. Por años yo cuidaba a chivos. A ellos no les gusta la misma cosa que las ovejas. Es realidad. Ellos pueden comer espinos y árboles y ignoran el zacate muy suculento allí y van a comer otras cosas. Así son las cabras. Y en las iglesias a veces es así. Que el problema no es que es una persona triste o otra cosa, es que no son regenerados. La oración de Pablo fue que Cristo habite en ellos, en sus corazones, que sean arraigados y cimentados en amor. Aún hay más aquí. Estoy perdiendo el tiempo. 2 Corintios 9:14. Vamos a mirar este pasaje un poco más tarde, pero ahora miramos solamente a un versículo y vamos a regresar en las horas siguientes. Entonces, miramos en 9:14 de 2 Corintios. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros. Está hablando de las iglesias de Macedonia en cuanto de las iglesias en la iglesia de Corinto. De ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces, una iglesia orando por otra, de una parte bien lejos, muchas millas entre Macedonia y Corinto, es como
de aquí en Zacatecas orando por los hermanos en Matamoros. Así es. Hay otro tipo de oración. Romanos 10. Hablé ante anoche con uno que vino aquí, no sé si ha regresado, pero hablamos él y yo en cuanto a pues la voluntad del hombre, su libre albedrío y cosas así. Y dije a él que sí, Dios ha escogido a los suyos. Y no podemos negar la predestinación porque está aquí en la Biblia. Pero debemos entender algo y entenderlo bien. Dios sí ha mandado y ha escogido, y también Él ha decidido de salvar a ciertas personas en este mundo, pero Él ha mandado también y declarado sus medios de hacerlo, y sus medios son la predicación de la palabra y oración. Son los medios de Dios para alcanzar a los suyos. Y esto es muy importante de entender. Yo no puedo decir, pues Dios va a salvar y plantarme ahí en la silla y esperarlo. Dios ha mandado que los suyos prediquen el Evangelio y oren por los otros. Hermanos, en Romanos 10, ¿qué dice Pablo en cuanto a su propia gente, su nación, su étnica? Hermanos, versículo 1, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aún descubrimos que él era tan ansioso para la salvación de sus parientes que él dijo, Dios, si fuera posible, yo quiero irme al infierno en vez de ellos. ¿Amas a tus parientes suficientemente de predicarles el Evangelio? ¿O vas a quedar ahí en tu casa esperando que algún día, si Dios puede salvarles, sin una palabra? O aún, pues, es la tarea del pastor. Él debe visitar. Tú conoces a ellos mucho mejor que él. Y a veces eso es la razón que no predicamos el Evangelio, porque sabemos que ellos sí conocen a nosotros y no conocen bien nuestras hipocresías. ¿Verdad? Para la salvación de otros. Hermanos, ¿qué tipo de oración hacen ustedes? ¿Estás orando solamente para salud? Hay mucho más en la oración que eso. Oremos, Señor, usa tu palabra en esta noche, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por su atención en este momento.